Okay, I just was working in the presentation. Okay, let's start. So welcome to our first class. So today we're going to talk about uh, present simple. We are going to talk about days and months, past tense, and finally we are going to finish with the explanation of the project, ¿ok? Con la explicación corta del proyecto, ya que en este corte ha cambiado de acuerdo a lo que venían trabajando ustedes, ¿ok? So let's start. What does he do? So we have here in this slide, what does he do? We have here at 5 p.m. he breakfast, he to work, he until 6 a.m. He basketball, he get dressed, dinner, and he to sleep. Okay. Right now, okay, can you hear me? ¿Pueden escuchar bien? Okay, so let's continue. Okay, perfect. Thank you, Joanna. So we have here in this picture, we have daily routines. Okay. So the idea is to complete the sentences with the actions. Okay. Vamos a completar estas oraciones de acuerdo a las imágenes que tenemos acá de rutina. Okay. At 5 p.m. he 5 p.m. So 5 p.m. is this picture. What could be the option? Él sale de la oficina, ¿verdad? ¿Cómo decimos salir de su trabajo? So, at 5 p.m. he leaves his job. Okay, leaves his job. Okay, let's continue with the second. He, ¿cuál sería el verbo, la acción que utilizaríamos en esta oración? Y estamos hablando de tercera persona. La idea es que lo escribamos en el chat, ¿ok? Para completar las oraciones. To complete the sentences. He eats breakfast. That's good. Perfect. That's good, Tatiana. Good. That is one option. Or we have he has breakfast. Ok, recordemos que en español desayunar es un verbo, ¿verdad? En inglés siempre debe ir acompañado con he has, or depende, or I have breakfast. Siempre debe ir acompañado con un verbo breakfast, porque breakfast solo es desayuno. Entonces podemos decir has breakfast y esto ya nos convierte el verbo desayunar, has breakfast. Si fuera con I, sería I have breakfast, yo desayuno. Okay, I have breakfast. So let's continue. Let's continue with this. He until 6 a.m. So according to this picture,
What could be the answer? So, what will be the answer? ¿Cuál podría ser ese verbo que nos faltaría acá en esta oración? Hasta las 6 de la mañana. Puede ser varios, ¿verdad? So we can say he sleeps. Acordémonos que debemos utilizar con S, ya que utilizamos he. He sleeps until 6 a.m. Okay. O si decimos él despierta, he wakes up until 6 a.m. Okay. Let's continue with the next. He. ¿Cuál es el verbo que nos hace falta acá? We are talking about this picture. La idea es que lo escribamos en el chat. No importa si no es la correcta, para eso vamos a corregir. Don't worry, no panic. He, ¿cómo decimos vestirnos? Él se viste. So in English, we say he gets dressed. Vestirnos. Okay, let's continue. He, after that, he goes to work. Okay, he goes to work. He, what is the verb? Eso está muy fácil. ¿Cuál es el verbo que nos hace falta acá? De acuerdo a esta imagen. He what? He plays. That's good. Very well. Ricardo and Joanna. That's good. And let's continue. He. Acá dijimos que era he eats breakfast or he has breakfast. Acá es igual. He eats or has dinner. Okay. Okay, and so after that we have he. We have here he goes to sleep. Okay, he goes to sleep. Okay, third person. Okay, someone has the microphone on. Okay, let's continue. So we have here days and months. March national holiday with the current month. Cuando decimos national holiday, estamos hablando de festivos. Okay. So we have here Columbus Day, Battle of Bojacá, New Year's Eve, Labor Day, Sun's Day, Christmas Day. So the idea is that we're going to match the corresponding month with the national holiday. So Columbus Day, when we celebrate Columbus Day. So when we talk about Columbus Day, that is Descubrimiento de América, right? Or Día de la Raza, right? Race Day. So that is October.
When we have Battle of Boyacá, so what is the month? What is the month that we have? The idea is that you write on the chat what is the corresponding August. Thank you, Ricardo. Very well. Good. New Year's Eve. What is the corresponding month? New Year's Eve. That is easy. What is it? New Year's Eve. What is it? New Year's Eve. So when we talk about December, that's right, Ricardo. Good. Labor Day. Labor Day. When we celebrate Labor Day? So this month. Okay. This month is May. So Labor Day. Sun's Day. Sun's Day. That is November. And we have Christmas Day. So Christmas Day, that is very, very easy. December. That's right, Joanna. Okay, so I just going to read the pronunciation of these months in order that you remember them. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. Let's continue. I would like to ask you, when's your birthday? Which month? Which month is your birthday? Which month? Hello, Claudia. Which month is your birthday? I would like to know which month is your birthday. February. Okay, Ricardo. Okay. How about the rest of the class? November. Okay. We have someone in May? More? Okay. We have February and November. Okay. April. Daniela. That's good. April. So that was recently your birthday. Okay. That's good. Let's continue. Well, oh, sorry. Okay. So we are going to talk about here past expressions in past. Okay. And the instruction says choose the odd word which does not match with the others. Cuando decimos odd word es la palabra que no corresponde a las otras. ¿Ok? En este caso, si tienen dos opciones, no hay problema. This is the example. 2 years ago, where, an hour ago, on morning. Decimos que es esta porque acá estamos hablando de expresiones, ¿ok? Where. Let's continue with the next. Afternoon, morning, evening, and yesterday. What do you think is the odd word? So the idea is that you text the letter A, B, C, or D. What do you think? Si estamos hablando de las... That is it? Okay.
could be. Pues si estamos hablando de las etapas, digamos, del día, tenemos morning, afternoon, and evening. So the wrong answer, I mean, the odd word, that is, okay. So Ricardo. So if we have here morning, afternoon, and evening. So la palabra que no pertenece is D, okay? That's D. Let's continue. We have here Monday, Wednesday, the day before yesterday, and Saturday. ¿Cuál es la palabra que no pertenece? The odd word. Si estamos hablando de los días de la semana, ¿cuál sería? Sí, that's correct, Tatiana. Good. Let's continue. Number 3. Last week, last Wednesday, last night. This is easy. So what is the word that is not corresponding? Or the words? Okay. We have here, that's this, Yomara. That's correct. That's correct, Claudia. That's good. That is D. ¿Por qué? Porque acá tenemos last week, la semana pasada, last Wednesday, pasado miércoles, last night, that was ayer en la noche, right? And years ago, that is muchos años atrás. Okay, let's continue. Number 4, we have last weekend, we have today, tomorrow, and the day before, sorry, the day after tomorrow. The day after tomorrow. Esta expresión the day after tomorrow significa pasado mañana. ¿Ok? Y cuando queremos decir antier, cambiamos esto. Es decir, queda así. The day before. So that is A. That's correct, Ricardo. That's good. Let's continue with the next. Saturday, Monday, Sunday, and December. That's easy. D. Very well. And finally, Christmas, Halloween, Thanksgiving, and video. That's super easy. That's correct. Good. Very well. Ok, la idea era familiarizarnos con estas expresiones. To familiarize with these expressions. Okay. Now we are going to talk about the past. Cuando utilizamos what is this or who are they? What is this? We have here, that is, what is this? Cuando estamos hablando de un objeto, una cosa, what's this? This is the Eiffel Tower. And we have here, who are they? So we have, they are presidents, right? Ok, acá tenemos is, el pasado de is was, el pasado de are es were. So recordemos, cuando utilizamos was, lo utilizamos con I, she, he, and it. ¿Ok? Esto siempre va con was. Es el pasado, ¿ok? Y cuando utilizamos were, they were, you were,
you, and we were. Es plural. Okay. Okay, let's continue now with practice. Okay, acá está la explicación. Eiffel Tower, Mount Rushmore History. Tenemos I, he, she, it. Recordemos es was. And we have here we, you, they is were. In this question, who was the designer? The designer, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Sería was or were? Was, that's correct, Ricard. Good. The next one. What was it the world's tallest building? It was or were? It's the same, right? Es la misma. It was until 2000. Okay, now let's practice. Who was Charles Rushmore? Okay, acá tenemos que también ponerle un poco de mirar la estructura para así mirar cuál es la respuesta correcta. It was a scientist. He was a mining lawyer and he was a sculptor. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A, B or C? D. D. He was a mining lawyer. That's correct. ¿Por qué no puede ser esta? A. Porque estamos hablando de it, no es una persona. Estamos hablando de una persona. ¿Por qué no puede ser la C? Porque estamos hablando, la conjugación está errónea. He were. Okay, very well. Let's continue with the next. Who was a sculptor? A, B, or C? He was Gutzon Borglund. It was Thomas Jefferson. He were George Washington. ¿Qué oración está correcta gramaticalmente? De acuerdo a la pregunta. A, B o C. Por favor, la escribimos en el chat. Estamos hablando de una persona. Ricardo. Oh, Ricardo, I think that you. A. That's correct. That is A. He was Gutzon Borglund. That's correct, girls. Okay. And de nuevo, it no puede ser it porque es un objeto. Y acá están conjugaciones erróneas, nuevamente. Were they vice president from the United States? Yes, they are. Yes, they were. No, they weren't. Estamos hablando de la escultura de Charles Rushmore. Y estamos hablando en pasado. So, the vice president from the United States. Okay, so I'm going to help you with this. Probably you don't know here. I'm going to pass to this. So we're talking about these people. That is the Mount Rushmore. So, A, B, or C? Bueno, A, no puede, okay, that's correct. That's good, Tatiana. A no puede ser porque estamos hablando en presente y la pregunta está en pasado. B is correct because it's positive and C is negative.
So that is B. Very well. Good job. Let's continue. So we have here irregular or regular verbs. When we are talking about irregular verbs, es que cambian. Irregular, cambian totalmente su conjugación. Cuando hablamos de regular verbs, solo debemos ponerle ed cuando es en pasado. Ok. Aquí la acción, en esta primera imagen, the first image, the first picture is dance, right? We want to say in past, danced. Okay. The next one. That's correct, Tatiana. Good. Drink. What is the past of drink? Do you remember? Drink? Past drink? Drink. Drink es un verbo irregular, ¿ok? Entonces cambia totalmente. Por eso es de que, ajá, that's correct. Tienen que buscar la lista. En Google inclusive pueden buscar lista irregular verbs. De acuerdo a esa lista, si esa lista no aparece en esos verbos, inmediatamente ustedes van a decir que son regulares. Okay? So we have drunk. That's good. Let's continue with the next. We have here take pictures. So where is the past of take? Past of take, guys. I'm going to help you. T O O K. Oh, Tatiana, you were close. Estuviste muy cerca. That is took, okay? And finally, we have here walked. Walk. Este verbo es regular. So what is the past? So what is the past of this verb? If that is regular, walked. That's correct. So this is danced. That's regular verb. Drink. That's irregular. The past is drunk. Take. Past is took. Irregular. And walk. The past is walked. Okay? Let's continue. Okay, so we have here the question, who travel abroad? Es la pregunta que ustedes van a encontrar en la parte de su proyecto en la segunda fase, ¿verdad? Entonces vamos a ir mirando las preguntas que pueden ir formulando para su proyecto. Aunque esto ya va en la segunda fase. Más adelante les voy a explicar las fases del proyecto. Okay? But we are going to practice here this part. Who travel abroad? We have here these questions. Where did they travel? How long did they stay in? What did they do the first date? What did they visit? Where did they go? Where did they eat? What did they buy? Aquí, como lo podemos ver, tenemos WH question, where, how long, what, where. Y tenemos luego el auxiliar. Entonces, viene WH question. I'm going to write in the después tenemos did. Luego tenemos el sujeto, the subject, and then we have the verb. Okay? Es más o menos what did you. Entonces es como la fórmula que tenemos que tener en cuenta para valga la redundancia, para formular nuestras preguntas. Ok, voy a explicarles, vamos con la parte del proyecto para así enlazar, que aquí tomé un pantallazo muy rápido de lo que ustedes tienen en la parte de Word
donde dice First Phase. Entonces el proyecto es My Experience Traveling Abroad. Acá, en nuestro primer corte, las fechas de entrega es mayo 21 a mayo 27. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa primera fase? Make a group of 3 members, los grupos de 3 personas que ustedes ya están trabajando en eso, se inscribieron. Recuerden, si no lo han hecho, por favor, realizarlo eh, a más tardar el día de mañana, ya que si no se realiza, entonces luego hay que organizarlos en los grupos que queden con espacios, ¿ok? Creating my group. Entonces van allí donde dice Creating my group. Ok, entonces ya después de que ya crearon su grupo. Ok, Ricardo, entonces déjame, aquí explicamos y ya te digo qué es lo que está pasando, ¿vale? Ok, en la segunda parte, participate in the forum, getting to know is this forum. All the members of the group have to answer the following personal information in English. Entonces, en ese foro, cada uno va a responder a estas preguntas, ¿ok? Esto son preguntas personal information. What's your name? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Where are you from? Where do you live? ¿Dónde vives? En Bogotá, Medellín. Who do you live with? ¿Con quién vives? What do you study? I study accounting. I study business administration. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? I play basketball. I read books. I swim. Okay. What are your expectations for this English level? ¿Cuáles son tus expectativas para este nivel de inglés? Entonces acá en esta parte, darles un ejemplo. I want to learn more details related to vocabulary, okay? Or more details, or want to learn more vocabulary. Este es un ejemplo, ¿ok? Son frases cortas. La idea es que el foro sí lo realicen en inglés, lo escriban en inglés. ¿Por qué? Porque ya después de allí, aquí en esta parte donde dice Step 3, entonces acá use the forum as a means of interaction during all the project in English or Spanish living everything. Aunque aquí dice que en español, ¿por qué les digo que es mejor en inglés? Porque sus compañeros van a grabar o van a presentarlos a ustedes con esa información que ustedes les dieron. ¿Ok? Entonces es mejor, es mucho mejor cuando yo escribo ya de una vez en inglés y así de esa forma ustedes están practicando. Entonces dar cuenta de estas respuestas y ya en el foro. Cuando viene la parte del video, es lo que les estaba mencionando, es presentar, introduce, presentar. Uno de mis compañeros utilizando las preguntas del foro. ¿Ok? Las 3 personas del grupo deben aparecer en ese video. Okay, for example, you can say, oh, hello, I'm going to introduce Ricardo. Ricardo is 25 years old. He lives in Bogota. He
was born, acá en esta parte, él nació, he was born in Bogota, I don't know. He lives in, where do you live? He lives in Bogota. Y si quieren dar aspectos más específicos, he lives in La Serena. He lives in La Colina. Who do you live with? He lives with his mom and his daughter. He studies. Aquí hay que practicar la parte del presente simple. He studies. Okay. He was born. He was born. What do you do in your free time? He, siempre utilizando el he o el she, okay? He studies, he plays soccer. He plays soccer. He plays soccer with his friends. And that's it, okay? Esa es la parte. ¿Y cómo se va a enviar? Se va a enviar simplemente el link cuando ya lo suban a YouTube, ¿ok? Igualmente el procedimiento es igual a lo que realizaron en el primer nivel de envío del video, ¿ok? Entonces, retomando, primero realizo mi grupo, escribo mi grupo. Segundo, doy respuesta a las preguntas. Tercero, presento a un compañero a través de un video, ¿ok? Esos son los pasos que debemos tener para la primera fase de nuestro proyecto en este primer corte. ¿Hay alguna duda que tengamos, muchachos, de acuerdo al proyecto? Entonces, los invito a que participemos en el proyecto para dar respuesta a esas preguntas, ¿ok? Y de acuerdo a Ricardo, en la plataforma estaba presentando fallas, que no estaba dejando la cadena de actividades, pero igual eso ya se habilitó. Entonces, siempre que le das, cuando das finalizar actividad, entonces ten en cuenta eso, ¿vale? Dale finalizar actividad porque eso ya está habilitado. Si no te deja, por favor me avisas, ¿ok? Acuérdate, aquí es lo mismo. Igual ya cuando pasas, debes terminar toda la actividad para seguir con 1.2. ¿Ok? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No te da la nota? Ok. Mm, ok, Ricardo. ¿Quién eres tú? Ah, ok. Ok, vale, Ricardo. Sí, entonces revisa otra vez que la actividad esté totalmente terminada, que sí te debe dejar avanzar. Si no, debo escribirle eso a la persona, a la plataforma. Entonces, revisa de nuevo, ¿vale? Que la actividad esté totalmente terminada. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any question? Any other? So we have right now is present. We have here. We have Claudia, Daniela, Joanna, Ricardo, Tatiana, and Xiomara. Do you have any question, girls? No questions? Okay, Tatiana.
Ricardo, ¿quién eres? ¿Eres tú? Sí, Tatiana, deben aparecer las tres personas, todos los integrantes del grupo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nuestro grupo es Ricardo, Tatiana y yo, ¿vale? Entonces, yo te voy a presentar a ti. em, Tú, Tatiana, vas a presentar a Ricardo y así, ¿ok? Todos se presentan mutuamente, ¿vale? 336, entonces déjame revisar. A ver. Perfecto, ok. Ok, chicas, ¿ustedes han tenido algún problema con la plataforma? Ah, ok. Vale, cualquier cosa recuerden escribirme un mensaje y les daré respuesta. Ok, Ricardo, voy a mirar a ver porque igual ya se realizó eso, ¿ok? Ok, guys, thank you very much. Cualquier otra duda que tengan, yo igual también voy a estar el día sábado en tutorías en la sede 80 principal de 4 a 8 de la noche. Ok. Ah, y otra cosa antes de cerrar, recuerden, para la pronunciación, cuando vayan a presentar a sus compañeros, pueden emplear Natural Readers, ¿ok? Esto allí en Google, escriben Natural Readers. El salón, ven, está en la plataforma, está ahí está el banner en que te muestra. Es el laboratorio A406. ¿Ok? A406. Si te lo voy a escribir acá. Lab 406. ¿Ok? 406. De 4 a 8, cualquier cosa estaré allí. Si tienen alguna pregunta de las respuestas de- del video, ¿ok? Recuerden, tercera persona, no se les vaya a olvidar esa parte. He studies, he works, ¿ok? Ok, guys, thank you very much. Ricardo, voy a revisar y ya te escribo un mensajito para ver, porque a ver si a mí me presenta esa dificultad, ¿ok? Thank you guys, that is great to see you, and I'm going to give you some points because you participate tonight, okay? Por su participación vamos a ponerle acá unos puntos a ustedes, some points for you, para tenerlos en cuenta en la fase del proyecto, okay? So we have here Ricardo Gaviria Quintero, okay? So we have Tatiana Riaño. We have Xiomara Bautista. Okay. Claudia. Okay. Claudia Patricia Penagos. Claudia and Joanna Guevara. Anyone? And Daniela. Okay. Daniela Alves. Daniela. Tu apellido es Galvis, ¿cierto? Daniela Galvis. Alvis. Ok, perdóname, es que no. Alvis. Ok.
Se me olvidaba mencionarles algo. Si les presenta dificultad en la plataforma, en la parte donde está she, está la parte de negación. Entonces, she doesn't, recuerden utilizar el apóstrofe. She doesn't study hard. ¿Ok? Y en la plataforma no le pongan el punto al final porque ya lo tiene. Si ponen el punto, les va a aparecer error. ¿Ok? Recuerden la parte negativa. She doesn't y el verbo queda en infinitivo. ¿Ok? Auxiliar, negación y el verbo queda tal cual. Siempre que tenemos el auxiliar, el verbo queda. Okay. Thank you so much for your time. Have a good night. Take care. Bye bye.